cada una de sus presentaciones hace historia. Así que ahora va a presentar el negocio de las enfermedades, que es un tema muy urticante para todos nosotros. Así que lo dejamos con sus palabras. Pero Bueno, Susana es la que nuevamente, si bien maneja eso. he dicho algunas palabras, como directora de Enviar, nuevamente digo que soy realmente una admiradora de León porque me gusta esa mirada profunda y crítica que tiene de la realidad y como dice Raquel, nos abre un poco la cabeza porque pone palabras a cosas que por ahí vemos que no sabemos muy bien de qué manera definirlas. Pero bueno, León, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a Raquel, a la doctora Susana, a todos ustedes por esta posibilidad de intercambiar y aprender de todos los presentes. Vamos a ocuparnos del negocio de la enfermedad. Y vamos a hacer primero un parangón con otro tema que viene de la física clásica, que es el punto de ebullición. Cuando un líquido pasa a ser vapor, cuando llega a un punto de ebullición determinado. Lo mismo ocurre en la vida y en las cosas cotidianas. Cuando nosotros pensamos hace muchos años sobre el tema del cigarrillo, teníamos la idea de que era inamovible, que no se podía de ninguna manera enfrentar la mafia del cigarrillo, donde ponían más nicotina, ponían aditivos, etc. Bueno, eso cambió. Cambió porque se agruparon los enfoques críticos, se agruparon los cineastas y se logró un cambio sustancial. Y hoy todos los paquetes tienen esa etiqueta y además hoy, por ejemplo, en el diario apareció que en unas plazas de Mendoza van a prohibir el uso del cigarrillo. Lo mismo pasa con los alimentos. Nadie pensó que iban a terminar teniendo una etiqueta. Bueno, yo soy un esperanzado y creo que todos podemos aportar un granito de arena para que el día de mañana se llegue a un punto crítico y se cambie la medicación actual por una cosa más racional, más holística, donde el ser humano es aceptado, entendido e integrado como una totalidad y no como un elemento. Si fiebre, si dolor, no son síntomas, somos una integridad. Entonces, a partir de ahora vamos a iniciar con el PowerPoint. Al final haremos las preguntas. El negocio de las enfermedades. Lamentablemente, el negocio se hace con la salud de los demás. Esto es lo que vamos a presentar, pero todo lo que mostramos va a ser un botón comparado con el monto de este negocio inhumano, inmoral y todos los sin que ustedes quieran ponerle. Primum non nocere es un axioma de la medicina desde siempre. La primera acción del médico es no hacer daño. Lamentablemente, este axioma se ha perdido por el influjo de los negocios y los pacientes son dañados o sometidos a tratamientos o procedimientos innecesarios o peligrosos. Vamos a ver algunos de los muchísimos aportes científicos de los últimos años. El descubrimiento de la vacuna antivariólica, las hormonas, los corticoides, los antibióticos, los retrovirales, son todos aportes terapéuticos que han cambiado el curso de la humanidad.
La tecnología diagnóstica y de tratamiento también siguió esta línea. En la radiología los adelantos son extraordinarios y lo último son los movimientos de los miembros paralíticos por implantes cerebrales. La cirugía también ha tenido múltiples progresos y si miramos un detalle no menor, son los lentes intraoculares para la gente que es operada de cataratas, y todo esto permite una prolongación del tiempo y de la calidad de vida. Nos manejamos con creencias y esquemas que tienden a ser rígidos. Cualquier intento de modificación, por mínimo que sea, provoca muchas reacciones. El progreso científico se obtiene cuando se logra reformular una teoría encontrando una nueva y transitoria verdad, a pesar del enorme costo de aceptación a nivel individual y social. Esta verdad será transitoria, como todas las de la ciencia. Veamos el costo de ser decentes. El aporte de Semmelweis, un obstetra húngaro que en el 1850 había encontrado, precediendo a Pasteur y a Lister, descubrió la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal. Logró controlarla y salvar innumerables vidas con el lavado de las manos. Durante 11 años recibió la agresión de sus colegas por intentar cambiar una norma. Semmelweis había observado que el pabellón manejado por las monjas tenía mucho menos mortalidad que el manejado por los médicos. Descubrió que la diferencia radicaba en que ellas se lavaban las manos antes de atender un parto. El doctor Ilia, que fue presidente de la República, y Oñatibia, que fue su ministro de Salud Pública, son modelos únicos en nuestro país. Habían hecho la ley de medicamentos en 1964, donde establecía una política de precios y control de los medicamentos. Incorporó los genéricos, limitó los gastos de publicidad, las regalías que se pagan a las compañías y la compra de insumos. Esta ley fue calificada de comunista por los militares y empresas extranjeras y tuvo un peso decisivo en el proceso que culmina con el golpe militar que derroca al gobierno democrático de Arturo Illia el 28 del 6 de 1966. Una de las primeras medidas de los golpistas fue la anulación de esta ley sobre los medicamentos. Los artífices del negocio farmacéutico. John Rockefeller, millonario norteamericano, usó la filantropía para manipular el negocio de los medicamentos. Su accionar influyó notablemente en la distorsión que sufrió la industria a nivel mundial. La consigna era y es vender, todo lo demás queda afuera. Y muchos laboratorios, los llamados Big Pharma, pasaron de ser centros de investigación a empresas de marketing sin criterios éticos que las sostengan. La era del marketing. Hay muchas técnicas para aumentar la venta de medicamentos. Vamos a mencionar algunas.
el sobrediagnóstico, el uso de remedios para enfermedades o cuadros no indicados, el estudio de los mismos medicamentos los realiza la propia compañía farmacéutica y luego hace su presentación a través de un científico, entre comillas, norteamericano, que da su nombre. Además, usa retribución económica a todo nivel, científico, administrativo, salud pública, etc. Una de las técnicas más comunes es enfermar a la población sana, aumentando la dosis y ocultando datos, con una cosa que se llama titulación, que luego vamos a mencionar. Medicando a la gente sana, medicando a niños y ancianos, en cuadros totalmente contraindicados, induciendo el uso de medicamentos a través de las redes sociales y de sus publicaciones. Tamiflu, la mayor estafa de la historia, según relata la BBC de Londres. Está indicado para combatir la gripe. Se utilizó en la pandemia del 2009-2010. Se creía que reduce los ingresos hospitalarios y las complicaciones de la gripe. Tiene efectos secundarios, náuseas, vómitos, síndromes renales y psiquiátricos. Roche ganó muchos millones de dólares con Tamiflu. Los gobiernos de todo el mundo gastaron millones almacenando Tamiflu, oseltamivir y Ralensa, Zanamivir. Son las dos drogas que se vendían. El gobierno británico desperdició 677 millones de euros en Tamiflu y Ralensa para combatir gripe aviar y porcina, cuya eficacia no ha sido probada. Eso lo dice la Fundación Cochrane y el British Medical Journal. El miedo al virus N1H1 llevó a los países a comprar grandes cantidades de antigripales sin que hubiera evidencia de su utilidad. Estas son las conclusiones del Parlamento británico publicadas en el British Medical Journal. ¿Me ayuda el Tamiflu a evitar la enfermedad grave o muerte por gripe? La evidencia es insuficiente. Un análisis realizado por la Universidad de Georgia de 11 estudios halló una reducción del 1% en el riesgo de padecer neumonía en quienes contrajeron gripe y tomaron Tamiflu. La evidencia arrojada por los ensayos clínicos, según la Food and Drug, no permiten que Roche afirme que el medicamento reduce el índice de infecciones bacterianas que llevan a la neumonía. También se discute si el Tamiflu cura la gripe. Ni siquiera quienes se vacunaron contra la gripe son necesariamente inmunes. El Instituto de Infecciones de Estados Unidos sugiere que la vacuna es eficaz en un 60% y quizás mucho menos en personas de la tercera edad. La talidomida es una droga que se empleó hace más de 50 años y fue comercializado
por una compañía alemana. Se indicó para tratar náuseas en los 3 primeros meses de embarazos. Provocó miles de nacimientos de bebé con focomelia, que es la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. Las compañías tardaron muchos años y no siempre cumplieron en pagar las indemnizaciones debidas. En 1970 hubo un acuerdo entre la compañía alemana y los abogados de las víctimas. En cambio, Bélgica no aportó nada, pues los acusados fueron absueltos. En Canadá, las víctimas fueron indemnizadas. En Alemania, la farmacéutica pagó 100 millones de marcos a 10.000 víctimas y creó una fundación encargada de compensarlas. Este medicamento alteró la vida de aproximadamente 15.000 niños que quedaron discapacitados. De las 26 grandes farmacéuticas, un 85% de ellas fueron multadas por actividades ilícitas. Estas multas, si bien son millones de dólares, constituyen propinas, entre comillas, porque si una multa es de 4 millones de dólares y la compañía gana 40, no significa ninguna molestia incorporarlo como un rubro más. La compañía que tuvo más multas fue GlaxoSmithKline con 27. Le sigue Pfizer, después Johnson, Abbott, Merck, Lilly, Schering-Plough, etc. Si uno baja el umbral para diagnosticar una enfermedad, debe tener algún fundamento científico que lo avale. Esto nunca aparece en las investigaciones. Y es muy interesante de ver cómo la diabetes se diagnosticaba a partir de que tenía más de 140 miligramos por ciento de azúcar en sangre. Lo bajaron a 126. Ahora lo siguen bajando y ya en esa época, estamos hablando de hace muchos años, el incremento fue de un 14% de pacientes, lo cual significó más de 1,5 millones de pacientes que entraron al mercado farmacéutico. Lo mismo pasó con la hipertensión arterial. La sistólica la bajaron de 160 a 140 y la normal de la diastólica de 100 a 90. Esto significó un ingreso de 13 millones de pacientes nuevos. El negocio del colesterol es monstruoso y cuando uno hizo la carrera, el colesterol normal tenía una cifra. En el curso de los años se fue bajando. Pasamos de 240, 220, 200 y ahora se trata de que sea algo menor. El ingreso de pacientes nuevos fue de 42 millones de pacientes. Lo peor de esto son las drogas que se usan para una supuesta enfermedad, que no es tal como veremos luego. Lo mismo hicieron con la osteoporosis en las mujeres. El score para el diagnóstico lo bajaron de 2,5 a 2, incorporando más de 6 millones de mujeres.
Además, el agravante terrible de que la medicación es altamente dañina. Esto es un tema sumamente importante porque muestra el manejo médico que se hace desde una central y desde donde se dicta una norma y todos, o por lo menos el 90% de los colegas adhieren a la norma que es bajada desde Estados Unidos. Esto es un negocio realmente muy grave que además tiene el agravante de la falta de control de los colegas. O sea, nuestros colegas no observan, no estudian, no se evalúa por qué bajan el colesterol a tal nivel, por qué lo consideran una enfermedad cuando en general y básicamente el colesterol es un elemento normal del organismo que debe ser usado para fabricar hormonas, etcétera, etcétera. O sea, esto es grave porque cuenta con la obediencia debida de los médicos y con la obsecuencia de todos los profesionales que trabajan armónicamente para aceptar la norma que viene desde arriba. Sigamos viendo el tema. El colesterol alto se ha convertido en una moda, en un problema, en un mito, en algo muy maligno. El colesterol es una sustancia necesaria para armar hormonas, es fundamental para el organismo. Estamos de acuerdo que el exceso es dañino, pero el comercio no habla del exceso, habla de la existencia directamente. Las vastatinas, que es lo que se usan, es peor el remedio que la enfermedad. Hay diversas formas, pero producen, no en todos los casos por supuesto, problemas digestivos, confusión mental, daño muscular. Hay una forma muy rara que afecta los músculos hasta destruirlos y se llama rhabdomiolisis, que es mortal. Mucho más frecuente, en cambio, es el dolor muscular, el daño hepático que no siempre aparece, la insuficiencia renal y en algunos pocos casos la muerte. El riesgo de efectos secundarios muy graves es bajo, pero existe. Puede producir en general diarrea, acidez estomacal, gases, dolores articular, pérdida de memoria, confusión, estreñimiento, epigastralgia, mareos, dificultad para conciliar el sueño, depresión y cefalea. Colesterol alto. Depende de la época. Hace 50 años era 240, después 220, ahora es 200 o algo menos. ¿Cómo se controla en forma fácil y excelente? Primero con una dieta adecuada, sin comida chatarra. Segundo, actividad física diaria, que sirve no solo para bajar el colesterol, sirve para toda la salud, desde lo físico y desde lo mental. Es fundamental la actividad física. El extracto de ajo que se compra en cualquier farmacia es de venta libre, 2 comprimidos por ajo, baja el colesterol. Las semillas de chía o las cápsulas de chía que controlan los triglicéridos y el colesterol, aporta fibra y además nutrientes.
Peter Gotsch, médico dinamarqués investigador. Fundó un centro de estudio e investigación en Copenhague que se llama Cochrane, que es de primer nivel mundial. Publicó en las principales revistas del mundo. Es profesor de la Universidad de Copenhague en análisis y diseño de investigación, autor de numerosas revisiones sistemáticas y evaluaciones de terapias farmacológicas. También estudia técnicas de tratamiento y prevención en salud. Peter Gotsch estableció los 10 mitos de la psiquiatría. Primero, la enfermedad mental está causada por un desequilibrio químico en el cerebro. Que hay algunas modificaciones en la química cerebral de los pacientes es cierto, pero de ahí a decir que está identificada la acetilcolina o la serotonina o la noradrenalina como causa de una enfermedad, esto no es así. Segundo, no hay ningún problema en dejar el tratamiento con antidepresivos. Mentira. Es necesario hacerlo de manera muy lenta porque se pueden producir síndromes de abstinencias y efectos secundarios en la interrupción brusca de estas drogas. Tercer mito. Los fármacos psicotrópicos para las enfermedades mentales son como la insulina para la diabetes. No es exacta esta correlación par a par. Cuarto, los fármacos psicotrópicos reducen el número de pacientes con enfermedades crónicas. En realidad, lo que hacen es aumentarlo, porque los convierte en dependientes y tienen innumerables drogas. Muchas veces vemos pacientes con una cantidad infinita de medicamentos simultáneos. 10 medicamentos, siempre que lo puedan pagar, porque realmente suman muchos. Quinto, las píldoras de la felicidad, como se llamó el Prozac, no causan suicidio en niños y adolescentes. Esto es mentira. Causan o predisponen a pensamientos suicidas y además en Estados Unidos lo indican también para niños. Sexto, dichas píldoras no tienen efectos secundarios. Esto es falso. Las píldoras de felicidad no son adictivas, también es falso. Y la prevalencia de la depresión ha aumentado mucho, lo cual es un cálculo marketinero porque las industrias farmacéuticas incluyen el duelo normal y la tristeza como depresiones. En realidad no han aumentado a ese nivel, sino que se han incorporado falsos cuadros de depresiones. Noveno, el problema principal no es el tratamiento excesivo, sino el infratratamiento, todo lo contrario. 10. Los antipsicóticos previenen el daño cerebral. No queda claro la prevención que producen y, por el contrario, aumentan el nivel de confusión, dependencia y malestar porque anulan al individuo al hacerlo droga dependiente. Trastornos. Término aceptado por la OMS. El lenguaje sirve como elemento manipulador. Y si uno habla de trastornos, algunos ejemplos
que están marcados como trastornos son la depresión, la demencia, la esquizofrenia, los trastornos de comportamiento alimenticio o social, el trastorno desafiante y oposicionista, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno del neurodesarrollo intelectual o del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ADD o ADHD. Aproximadamente desde 1980, la industria logró adueñarse de temas psicológicos que no están resueltos y que la industria supo ver un filón considerable para usarlo vendiendo medicamentos. El inventor de la ADHD. Desde tiempos inmemoriales, el esquema del niño normal, ideal, ha variado. Hay chicos más dispersos, más activos, más tranquilos. Hay una infinidad de variaciones que son normales, totalmente normales, y en ese sentido Einstein fue un ejemplo porque era un disperso a nivel escolar. Se llamó disfunción cerebral mínima, minimal brain damage, etcétera, etcétera. El doctor Leon Eisenberg inventó el término ADHD en 1972 y lo publicó en American Journal of Psychiatry, con lo cual hizo una considerable fortuna. Él mismo define que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por problemas de atención, hiperactividad e impulsividad. Nadie encontró nunca ningún marcador químico ni ningún elemento diagnóstico que sea definitivo para supuesta afección. Son chicos maltratados por la medicina y por la incomprensión, que lo único que reciben son anfetaminas como solución. En la Argentina, la medicación para el déficit de atención es la misma que para el resto del mundo. Hagamos un poco de historia. Las anfetaminas son drogas dañinas y adictivas, que en la Argentina fueron prohibidas en 1967 por la muerte que tuvieron algunas mujeres obesas que las utilizaban para adelgazar. Pero ahora hay anfetaminas buenas, entre comillas. Aprobaron el metilfenidato, Ritalina, en 1990, con la firma de numerosos neuropediatras, dentro de los cuales por supuesto no estaba yo, y en 1994 ADMAT autorizó su uso para tratar el déficit de atención. Lo único que piden es una receta triplicada que se obtiene en el Ministerio de Salud Pública y que el visitador del laboratorio la gestiona. Con ese simple trámite, la conciencia de los funcionarios queda tranquila y la salud de los chicos queda dañada. Trastornos. Si uno busca en Google con esta palabra, aparecen 9.540.000 resultados en 0,33 segundos. La OMS estableció que 1 de cada 8 personas padece un trastorno mental,
del pensamiento, de las emociones o de la conducta. El trastorno se define por la acción y efecto de trastornar, desorden, confusión, cambio, perturbación. Por un lado, se refiere a una alteración leve de la salud, pero también incluyen enajenación mental, molestia, conflicto, angustia, disfunción, locura, que no es nada leve, enajenación, etc. No es una enfermedad. El trastorno es un ni. La definición y la ambigüedad permiten la medicación y el negocio. Trastornos o enfermedades psicosomáticas. Son aquellas que se producen cuando hay importantes procesos emocionales como depresión, ansiedad, estrés, etc., que se expresan simultáneamente con síntomas físicos y síntomas emocionales. Es un desequilibrio entre el cuerpo y la mente, un conflicto que nuestro cuerpo expresa porque no se pudo elaborar emocionalmente. Las enfermedades psicosomáticas han sido englobadas, categorizadas, todas como trastornos. Fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de piernas inquietas, ataque de pánico, migraña, neuralgia del trigémino, alteración del sueño, tics, etc. Son todas situaciones donde la medicina clásica no encontró el mecanismo y la cura adecuada, donde la psicología tampoco logró el objetivo. La neuralgia del trigémino es una patología desgraciadamente frecuente, terriblemente dolorosa. Un problema muy serio desde el punto de vista médico, que cuando uno busca en los textos el origen, lo que aparece es esclerosis múltiple, tumor o problemas dentales. Pero nadie menciona la causa fundamental y lo que va a ser posteriormente el mecanismo terapéutico. La causa fundamental es la emocional. La neuralgia del trigémino es una típica enfermedad psicosomática que se trata con psicoterapia. Ni la medicación oficial ni la cirugía resuelven el problema. La psicoterapia bien orientada permite la solución de este grave cuadro. En este diapositivo podemos ver las tres ramas del trigémino y las distintas localizaciones que van a tener los cuadros dolorosos, muy intensos, muy agudos, muy desesperantes por lo grave que son. Estas ramas y esta gráfica permiten comprender los territorios que abarcan las ramas primera, la media y la inferior. La fibromialgia es una afección epocal que aparece en los últimos años y se puede decir que va aumentando en número. El origen es desconocido. No tiene un tratamiento específico. No hay pruebas diagnósticas clínicas, no hay estudios que puedan categorizarla. Es un cuadro doloroso que tiene algunas particularidades. Hemos visto algunos casos donde las pacientes, porque predominan en mujeres, son aliviadas cuando tienen la visita de familiares o cuando son atrapadas por un film o por algún
evento importante que desplaza la atención. Tiene que haber 11 de los 18 puntos dolorosos presentes para completar este diagnóstico clínico de esta entidad que sigue siendo oscura para la medicina y la psicología. Estos son las ubicaciones de los puntos en prácticamente todo el cuerpo y está representada una mujer, dado que predominan en este sexo. Clínicamente se puede dividir o clasificar tres formas de fibromialgia. Una llamada idiopática. La palabra idiopática es una expresión médica que significa de origen desconocido y que tiene la característica de no estar asociada a ninguna otra patología. El tipo 2 está asociada a la fibromialgia a otra enfermedad crónica, frecuentemente artritis reumatoidea. Finalmente, el grupo 3 es secundaria a una enfermedad psiquiátrica que es crónica también y a la cual se asocia esta patología. La fatiga crónica también es una patología de nuestra época. Se da predominantemente en mujeres y seguramente en un nivel socioeconómico medio alto. Es una afección crónica que tiene un cansancio extremo como característica. No se conoce la etiología, no hay pruebas diagnósticas. Algunas personas la presentan o lo presentan el cuadro posterior a infecciones virales o periodos prolongados de estrés. Aproximadamente, según las estadísticas en Internet, hay 17 a 20 millones de personas en el mundo que la padecen. La OMS lo clasificó como un trastorno neurológico. No tiene origen, no tiene tratamiento, no se sabe nada especial. Puede afectar, dice la literatura, el cerebro, los músculos, el sistema inmunológico, pero nada queda claro en esta patología donde los pacientes sufren una fatiga crónica realmente inmovilizante, como vimos en algunos casos. Esta es una buena representación del cuadro. Muchos de estos síndromes psicosomáticos tienen elementos en común. Carecen de etiología, no tienen tratamiento, son crónicos, no tienen pruebas diagnósticas, tienen en general una personalidad que tiende a la depresión o a otras comorbilidades emocionales y constituyen un cuadro que mueve mucho dinero a nivel mundial. Las personas que los padecen están proclives a probar técnicas no científicamente aprobadas que tampoco son efectivas. Los pacientes sufren realmente y probablemente esto sería una forma de gozar con el sufrimiento. Vivo, luego sufro. Estos síndromes llenan un vacío existencial y dan un sentido de vida a quienes padecen estas patologías. Son personalidades mal realizadas. Los pacientes encuentran un modo de reclusión para esconder sus dificultades al gestionar su vida. Sus hijos, esposos y el resto de la familia
cargan con la ardua tarea de cuidarlas. Los laboratorios sacan amplios beneficios de estas patologías, que predominan en mujeres que muchos tienen comorbilidad como depresión, ataques de pánico, obesidad, alteraciones gástricas, migrañas. A veces son las migrañas de los fines de semana cuando están sin obligaciones. Otras veces son crónicas y resistentes a toda medicación. ¿Cómo prevenir la mala praxis? ¿Cómo cuidarse del negocio de las enfermedades? Leyendo los prospectos. Los prospectos se pueden leer en Google directamente, porque los que se incluyen en los productos, en los envases, tienen una letra prácticamente ilegibles. La otra opción, además de eso, que hay que sumar, es preguntar al médico. No aceptar internaciones salvo en caso de fuerza mayor. Si hay dudas, consultar con otro profesional. Leer detenidamente lo que se llama el consentimiento informado, que es un formulario que uno debe aceptar antes de ser sometido a una operación o a un procedimiento médico especial. Tomar siempre la menor dosis. No aceptar el invento que hicieron los laboratorios que se llama titulación de la medicación. ¿En qué consiste la titulación? En que ellos ponen en el prospecto, y muchos colegas lo aceptan como la palabra sagrada, tomar un comprimido por día durante los 3 primeros días, 2 a los 3 siguientes, 3 a los otros 3 próximos, y mantenerlo en 10 comprimidos. Estoy dando un ejemplo teórico, pero en la práctica lo que ocurre es que da una serie de normas que carecen 100% de ninguna base científica. A partir de los dosajes en sangre de las drogas, se inventó la dosis terapéutica, cosa que no es cierta, que la hemos investigado y que no ocurre como un patrón que dice con esto está cubierto. Lo hemos visto en drogas anticonvulsivas. El control del nivel de una droga en sangre sirve para medir la intoxicación por fenobarbital, muy grave y muy peligrosa. Sirve para algunas drogas psiquiátricas muy severas y para alguna otra como la etosuximida, que es importante evaluar. La mayor parte de los estudios que se hacen para determinar la concentración de droga en sangre no tienen validez ni base científica. Finalmente, si hay un caso de mala praxis, hace falta una justicia que sirva, no una justicia complaciente, cómplice que tarda 10 años y no resuelve, dejando impune a quienes cometen un delito. ¿Qué más se puede hacer? Tratar de definir bien el diagnóstico, aplicar alguna de las terapias actuales que tienen mucha eficiencia y pueden ser otra manera de ayudar. Evaluar otras formas de medicina, no la clásica. Consultar otros especialistas. Apoyar a la familia, hacerse cargo con ayuda psicológica, con organización de acompañantes terapéuticos, etc., a llevar adelante la tarea que significa alguien con una patología tan crónica y difícil como las que enumeramos. Ayudar finalmente al grupo familiar
planificando a largo plazo.